Bueno, nuestra tercera charla de este ciclo dedicado al Cinquecento veneciano está dedicada a un artista que no es tan conocido como Giovanni Bellini, el patriarca de la gran línea veneciana, ni tampoco como Carpaccio, y particularmente en nuestra colección el cuadro de Sebastiano del Piombo no ocupa sobre todo un lugar tan destacado, tan único como el que el joven caballero en un paisaje de Carpaccio ocupa. Pero esta es una de esas obras que cuanto más la conocemos, cuanto mejor la conocemos, cuanto más nos acercamos a ella, más importante nos parece y más importante también, más importancia atribuimos al artista. Por cierto, Sebastiano del Piombo es el protagonista de una exposición en este momento en la National Gallery de Londres, que yo acabo de ver, que no es una retrospectiva del conjunto de su obra, sino una exposición sobre su relación con Miguel Ángel. El argumento de la exposición de la National Gallery no está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que es la retratística, los retratos de Sebastiano del Piombo, pero sí tiene una relación tangencial porque de lo que habla es de cómo Sebastiano del Piombo, que era un pintor formado en Venecia, en la Venecia donde probablemente nació y en la que en todo caso se formó, un pintor que se había formado en eso que se llama el giorgionismo, o sea, el entorno artístico y cultural de ese pintor malogrado pero fascinante que es Giorgio de Castelfranco, Giorgione. Pues después de haberse formado con Giorgione, en el entorno de Giorgione, Sebastiano Luciani, pues ese era su verdadero nombre, se trasladó a Roma en 1511 y seguiría un curso que le iría apartando de la tradición veneciana, aunque sin perder, como vamos a ver, en muchos aspectos rasgos de su origen veneciano. En Roma, en 1511, un artista no podía sustraerse a la influencia de dos grandes figuras, de dos grandes astros, Rafael y Miguel Ángel, que además eran rivales. El argumento de la exposición de Londres es que en esa rivalidad feroz entre Rafael Sanzio y Michelangelo Buonarroti, Sebastiano tuvo que optar y optó por Miguel Ángel. Se convirtió en amigo, colaborador y un poco socio de Miguel Ángel, de manera que, por ejemplo, Miguel Ángel le permitía utilizar dibujos suyos para encargos pictóricos. Y los dos, Miguel Ángel y Sebastiano, pues estaban obsesionados por batir a Rafael, cosa que naturalmente no consiguieron en los encargos porque nadie había más divino, más tocado por la fortuna que Rafael, y durante los años que vivió fue el primero en popularidad en el entorno del papado y el más exitoso, el más famoso de los pintores romanos de su tiempo. Uno de los aspectos más crueles y más irónicos de la trayectoria póstuma de Sebastiano es que ese pintor que le había eclipsado en vida, Rafael, terminara llevándose, después de que los dos hubieran muerto, la mitad de su obra. Porque después de muerto Sebastiano del Piombo, y a lo largo de 2-3 siglos, se han atribuido obras suyas, las más importantes, a Rafael. Hasta hace muy poco, hasta el siglo XX. Y en particular los retratos han sido atribuidos casi todos a Rafael durante siglos. Y solamente en el siglo XX el trabajo de los especialistas, de la filología de la historia del arte, de la reatribución, ha conseguido devolver a nuestro Sebastiano lo que le pertenecía. El retrato de Ferry Carondelet, o Carondolet, como le llaman también en algunas versiones, con sus secretarios,
es una de esas obras que estuvo hasta un determinado momento atribuido a Rafael. El retrato de Ferry Carondelet lo pintó Sebastiano en Roma, muy poco después de haber llegado. Llegó de la mano de un banquero, Agostino Chigi, que le protegió, que se convirtió en su mecenas. Contra lo que se cree, no era fácil encontrar mercado en la Roma del comienzo del XVI. Tenemos esa imagen de que, bueno, los artistas estaban abrumados de demanda, de encargos, ¿no? Pero esto sucedía a los artistas más destacados y, naturalmente, con los comitentes más destacados. Pero no había un mercado del arte pues amplio, próspero, como, por ejemplo, el que había en los Países Bajos. Nada que ver con los Países Bajos. Sebastiano sobrevivió protegido por Chigi. Se las arregló bien. Entró en contacto con el ambiente local. Y en esos meses posteriores, probablemente a través de Chigi, le llegó el encargo de pintar el retrato de un diplomático de los Países Bajos que estaba en ese momento, que vivía en Roma. Ferry Carondelet era un hijo, un vástago de una familia rica, de la noblesse de Robe, de los altos funcionarios de la corte de Borgoña. Él había nacido en Flandes, pero estudió en el Franco Condado y se empleó en la corte de Borgoña, que dependía, como se sabe, en aquel momento de los Austrias, de Maximiliano, del emperador Maximiliano, de Margarita de Austria y después de Carlos V. Sebastiano se convirtió en diplomático, primero en confesor de Margarita de Austria y por esa vía, porque era clérigo, era eclesiástico, y por esa vía se convirtió en procurador, en un representante diplomático de Margarita y de su hijo en la corte papal. Primero en Bolonia, donde estuvo Julio II durante meses, ¿no?, instalado, en 1510, y luego en Roma, en 1511, pues coincidiendo con la llegada de Sebastiano a Roma, se trasladó también Ferry Carondelet. Llegaron a Roma prácticamente al mismo tiempo. El cuadro debió de ser pintado pues en el 1512, con casi toda probabilidad, o quizá podría ser los primeros meses de 1513, antes de que en mayo de 1513 Carondelet fuera llamado de retorno a los Países Bajos. Entonces, un breve periodo durante el cual Ferry Carondelet no tuvo grandes misiones diplomáticas. Había cardenales que hacían esas misiones especiales porque estaban más cerca del Papa. Las misiones de Ferry Carondelet eran relativamente menores, ¿no? Pues consigue que en el Vaticano se nombre a fulano para tal cargo menor que nos interesa, intercede ante tal para, bueno, la defensa cotidiana de los intereses del imperio. El cuadro estuvo en la familia de Carondelet, después, o sea, perteneció a Ferry y cuando murió pasó a su familia, y luego fue adquirido por el conde de Arundel, un noble británico y gran coleccionista de arte que compraba mucha pintura en los Países Bajos. Luego pasó al gobierno de los Países Bajos Unidos, fue regalado al conde de Arlington y después de varios avatares en la aristocracia inglesa terminó siendo adquirido. Hay muchas erratas aquí porque lo he corregido a última hora de mala manera. Adquirido, iba a poner el barón y he puesto Heinrich Thyssen y al final se ha quedado el Heinrich Thyssen. Bueno, pues el Heinrich Thyssen lo adquirió en 1934
y desde entonces pues, ha estado en la colección. Los Carondelet tenían unos ciertos antecedentes de personas de gusto y coleccionistas de arte. Por ejemplo, el hermano de Ferri, Jan, pues se hizo retratar, por cierto, bastante más tarde de nuestro retrato de Sebastiano, en este retrato de Jan Cornelis Vermeyen. El propio Ferri aparece retratado como donante en un altar que encargó a Fra Bartolomeo, el gran pintor clasicista del Renacimiento, para la Catedral de Besançon, donde ellos tenían propiedades familiares y donde tuvieron responsabilidades tanto en la catedral como en la abadía local. Esta es también una obra, un díptico pintado para Jean Carondelet, pues un díptico una obra devocional muy en el estilo de esas cosas que también pintaba Memling. Un retrato de Jean Carondelet como orante junto a una imagen de la Madonna, ¿no? La típica obra para tener en un dormitorio, en una habitación privada. Y por el otro lado, una vanitas, ¿no? La calavera desarticulada acompañando a las armas de los Carondelet. Ese es el escudo de armas de los Carondelet. No sé si lo reconocen ahí. Parece increíble, pero se puede ver en el anillo que lleva en nuestro retrato. Ahí está, así de pequeño. Ahí está el escudo de los Carondelet. Lo cual ya dice mucho. El retrato de Ferri Carondelet pintado por Sebastiano del Piombo es el retrato de un hombre del norte, de un hombre de los Países Bajos, pintado por un artista del sur. Las relaciones entre el arte flamenco y el arte italiano son, a lo largo del siglo XV, cada vez más frecuentes y más intensas, ¿no? A las ciudades del norte de Italia llegaban muchas pinturas de brujas, por ejemplo. Había una fascinación entre los coleccionistas italianos, algunos de los cuales habían estado en Brujas como comerciantes y se habían traído de allí la pasión por hay que recordar, los Portinari, por ejemplo, patronos de Memling. Y esa es la razón por la que Miguel Ángel, por ejemplo, se mete tanto y tan agriamente con la pintura flamenca. A él mismo le había interesado la pintura flamenca y había copiado alguna cosa, pero aparte de las diferencias, digamos, de concepción del arte y concepción del mundo que hubiera entre Miguel Ángel y los flamencos, le molesta, como les molestaba a los artistas italianos en general, por la competencia, por el intrusismo, por el mercado que los flamencos encontraban. Hay mucho de flamenco en este retrato y una de las cosas que hay es ese sentido del detalle, de la descripción precisa, minuciosa de ciertas cosas. Aunque no tenga una factura que haga pensar en la factura minuciosa, pues eso, de Memling o qué sé yo, de Holbein, sin embargo, hay una carga de información, es un cuadro cargado de información hasta los bordes. Fíjense en esto, la carta que tiene en la mano Ferri Carondelet se puede leer palabra por palabra y letra por letra. Lo ha descifrado nuestra Manuela Mena con alguna errata y luego he encontrado otros desciframientos. Digo, Manuela Mena fue la comisaria de una exposición sobre Sebastiano del Piombo en España el año 95, quiero recordar la fecha. Bueno, pues ahí está la transcripción correcta. Honorabile devoto nobis dilecto Ferrico Carondelet, archidiácono bisuntino, o sea, de Besançon, consiliario et comisario nostro in urbe, en Roma, la única urbe, ¿no? La urbe.
al honorable y devoto nuestro, querido Ferri Carondelet, archidiácono de Besançon, consejero y comisionado nuestro en Roma. Es el encabezamiento de la carta. El tema de la pintura son las cartas. Ferri Carondelet tiene una carta en la mano, pero está dictando otra carta. Se supone que le hemos interrumpido cuando estaba dictando al amanuense, que está colocado a su lado, en la misma mesa, ¿no? Y el amanuense está pendiente de su palabra. Ferri levanta la mirada para ver quién le ha interrumpido, mira al pintor y nos mira a nosotros, como si hubiera perdido el hilo, ¿no? Sobre el amanuense también hay su historia o su leyenda. Durante mucho tiempo se lo identificó con Francesco Guicciardini, el gran historiador que, no obstante, no tuvo ningún contacto jamás con Ferri Carondelet y, bueno, pues no hay ningún indicio, no ya pruebas, sino ningún indicio de que pudiera haber trabajado a su servicio como secretario. En todo caso, una coincidencia pues que da que pensar es que Sebastiano pinta hacia la misma época este retrato de un eclesiástico innominado, de un eclesiástico desconocido, con el que se ha creído reconocer algún parecido. Aunque en esto de los parecidos, bueno, pues los estudiosos unos dicen que sí, otros dicen que no, a unos les parece evidente, a otros les parece que no tiene nada que ver. Detrás de detrás de Ferri aparece un tercer personaje, un tipo que trae otra carta, ¿no? Este tipo que asoma en el mismo borde izquierdo del cuadro, y al fondo aparece Nocte Opportunitatem, conoce la ocasión, que es como el moto, la divisa, el lema de Ferri Carondelet. El retrato de Ferri Carondelet está lleno de límites, de acento en las fronteras del espacio pictórico. ¿Qué quiero decir con esto? Están acentuados de una manera curiosa las barreras que separan el espacio pictórico de lo de fuera. Por ejemplo, el borde inferior del cuadro. El borde inferior del cuadro coincide con el borde de la mesa. Ha habido mucho debate sobre si el cuadro originalmente había sido más extenso, sobre si se lo había cortado, porque hay copias de este retrato donde la mesa aparece prolongada por abajo. Entonces, hay quien sostiene que efectivamente el cuadro originalmente era más extenso y se cortó por abajo. En realidad, la preparación del yeso está intacta en los bordes y se ve que ese es el contorno original de la tabla. Entonces, el debate fue zanjado por nuestros restauradores lo que pasa es que, a pesar de eso, algunos estudiosos siguen repitiéndolo. Pero el cuadro está íntegro, no está cortado de ninguna manera. Y lo interesante es que, además, Sebastiano ha hecho coincidir el borde con una orla, que es la orla de la alfombra, que está destinada precisamente a ser un borde, a ser una frontera, a ser un límite. La alfombra es una alfombra tipo Holbein. Saben ustedes que se designa alfombras Holbein y alfombras Loto por los pintores, naturalmente Holbein y Loto, a las alfombras de Anatolia Occidental del siglo XV y XVI que aparecen con frecuencia en esos pintores. Bueno, y en muchos otros. En la colección tenemos una docena, por lo menos, de casos de pinturas donde aparecen alfombras turcas. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Memling, ¿no? En el retrato de Memling. Este es uno de los casos más notorios. Las alfombras Holbein de dibujo pequeño
suelen tener una orla, un borde que se llama cúfico o pseudocúfico, porque imita la escritura originaria, primitiva, islámica, cúfica. Con este trenzado he traído un modelo del Museo de Arte Islámico de Berlín para compararlo con el detalle del cuadro de Carondelet, y ven que es exactamente lo mismo, ¿no? Hay una especie de cuadrángulo que está pasado por dos líneas paralelas, y luego hay unos anillos que, además, que en la evolución del motivo se irán convirtiendo en una cruz, en la forma de una cruz. La X y la cruz se alternan, hay un juego de figura a fondo muy pictórico. Bueno, es un motivo como que marca la frontera de un espacio. La otra frontera son las columnas. La fantástica columnata corintia que abre al paisaje. Un fantástico paisaje. En esto sí que Sebastiano no podía negar que era veneciano, ¿no? Este es un paisaje absoluta y puramente veneciano. Y que tiene un papel de contrapunto. Después hablaré más de ello. Cuando hablemos de la iconografía del cuadro y de una especie de atmósfera casi claustrofóbica que se crea en el cuadro, pues volveré sobre la función de escape que tiene esta ventana a este maravilloso paisaje que está en el mismo borde, es solo un trocito del borde de la pintura. Pero decía, las columnas corintias aparecen en varias composiciones importantes de Sebastiano, y en particular creo que en ninguna otra tan importante como este Juicio de Salomón, que fue pintado seguramente para el Palacio de Loredán en 1509, y que era una gran pintura para decorar una gran pared de un palacio. Con lo cual, fíjense, Sebastiano inventa un género en el que luego va a triunfar, por ejemplo, el veronés, que es crear para grandes arquitecturas palaciegas pinturas grandes también, ambiciosas, que, digamos, emulen los espacios en los que están instaladas con otros espacios ilusorios, con otros espacios representados, imaginarios, ¿no? El Juicio de Salomón lo escenifica Sebastiano en lo que eran los tribunales de la antigüedad. Sebastiano se figura un tribunal de la antigüedad como una antigua basílica romana, y entonces la construye muy bien, con un conocimiento pues arquitectónico, perspectivo y hasta arqueológico muy notable, en una época en que todavía no había ido a Roma, ojo. O sea, que esto denota una cultura, porque en Venecia, pues mucha arquitectura antigua no se podía ver, ¿no? Venecia no tiene historia antigua, como se sabe. Para ver estas cosas había que ir a Roma. O sea, que quiere decir que Sebastiano había leído, tenía contactos con humanistas y estaba al tanto del revival arquitectónico de la antigüedad. Entonces, su serie de columnas en el retrato de Ferry Carondelet, pues es un traslado, una evocación de estas hileras de columnas en la basílica del escenario del Juicio de Salomón. Considerando en conjunto la escena, decía antes que tenía algo de flamenco, o mucho de flamenco, en la cantidad de información que nos suministra, en la obsesión por la descripción. Pero también hay un rasgo flamenco en esta disposición de los personajes ante un antepecho, un parapeto extendido que actúa como mesa y donde se despliega una naturaleza muerta. Eso es muy característico de la pintura del norte. Ya hemos visto que también
En la pintura veneciana se ha estado utilizando el parapeto en las Madone de Bellini, pero bueno, no con este desarrollo, ¿no? Y en particular he traído el ejemplo más icónico que cualquiera piensa inmediatamente, ¿no? El prestamista y su mujer, de Quentin Metzys. Pero hay decenas y decenas de cuadros como este, porque no solo el antepecho sirve como un lugar de encuentro entre el espacio pictórico y el espectador, como el despliegue para una naturaleza muerta más o menos de virtuosismo ilusionista, con, en fin, las miniaturas de las monedas, los grabados en las monedas, el cristal, el espejo, las miniaturas de los libros, todo esto que sirve para exhibir el poderío artístico del autor de la pieza, sino que además esa mesa, ese antepecho, sirve de encuentro entre dos personajes. Sirve para coordinar dos personajes. Y es lo que hace también Sebastiano, no de la misma manera, porque no se trata de un matrimonio, sino de una relación jerárquica, de una relación de poder. El prestamista y su esposa están al mismo nivel, el prestamista se está ocupando, pero ella echa un ojo y le dice esto sí o no, o tal. Ferri y su amanuense se encuentran en una relación que visualmente es jerárquica y, bueno, pues está claro que el amanuense está pendiente de su voz como casi si Ferri fuera una figura sagrada, como si se tratara de un discípulo ante la figura de Jesús o como se ponen los santos ante la figura de la Madonna, con verdadera reverencia, ¿no? Bueno, si hubiera que decir, yo si tuviera que resumir en una palabra cuál es el tema de la pintura de Sebastiano, diría que el tema es el poder, ¿no? El poder porque, bueno, el oficio de Ferri está relacionado directamente con el poder político, el ejercicio del poder político. Las cartas que se escriben y se leen son entonces el instrumento fundamental de las cancillerías, la retórica epistolar. La retórica se desarrolla gracias al desarrollo a la necesidad de la retórica epistolar. Los secretarios son fundamentalmente redactores. Como no se viaja demasiado, no se viaja desde luego como se viaja en nuestros días, los grandes asuntos de Estado fundamentalmente se debaten epistolarmente. Entonces, este tráfago de papeles es el primer indicio de... Saben que Felipe II decía que cuando se iba al Escorial, que era su segunda residencia y a la vez su retiro espiritual, pues gobernaba el mundo con unos pocos papeles. Se suele decir de Felipe II que es el primer rey burócrata, ¿no? Que maneja unos estados de extensión inaudita a través de papeles que van y vienen. Bueno, esa misma concepción del poder, de la acción a distancia del poder, es la que está aquí expresada. Pero, en realidad, todo son atributos del poder. Las pieles, el ropón muy lujoso que lleva y las columnas, sobre todo, la arquitectura en general, pero particularmente la hilera de columnas. Las columnas son emblemas de las Securitas, un emblema que evoca el poder del Imperio Romano, ¿no? Bueno, entonces, Ferri está revestido de los atributos del poder y todo el espacio en el que está es un espacio del poder, del que solo huimos, digamos, del que solo nos alivia de la opresión que podría producir este espacio, nos alivia esa fuga, la fuga hacia esas casas en el crepúsculo, esos azules y dorados característicos del paisaje veneciano.
Pero hay un indicio del poder, hay un rasgo del poder que es menos evidente que estos que he citado, quizá. Me refiero a la postura del codo, del brazo de Ferry Carondelet. El codo, aunque el brazo esté tapado por el ropón, un poco enmascarado pero el brazo forma como un ángulo recto paralelo a los bordes de la imagen, del cuadro. A lo mejor piensan que esto es un detalle sin importancia. Yo creo que ese codo lo voy a llamar el codo del poder. Monumentaliza la figura y nos la impone con una determinada autoridad. Sebastiano fue muy aficionado a representar las figuras con ese codo marcado, con ese codo que sirve a la vez de encaje entre la figura y su marco y sirve para comunicar al espectador una determinada actitud de seguridad, de una determinada proyección hacia el mundo. En la exposición de la National Gallery he podido ver este fantástico cuadro de Salomé, muy famoso, de Sebastiano el Piombo, a quien ahora a veces se llama, tradicionalmente se la había considerado una Salomé, pero a veces se la llama Judith, podría ser una Salomé o una Judith, y en realidad, en vista de esa actitud de seguridad virtuosa, de señora que está muy convencida de lo que hace, le va más el papel de Judith, de heroína justiciera, que el papel de adolescente perversa, ¿no?, de Salomé. El brazo de Salomé o Judith tiende a formar la L del codo de poder. Todavía no lo ha formado del todo, pero está en camino. Y ella misma tiene una postura con cierta arrogancia, ¿no? Nos mira con seguridad, con desafío. Fíjense cómo la diferencia de una pintura con la que a veces se la ha relacionado, de Sebastiano. He traído las medidas para que se vea que son dos pinturas muy parecidas de formato. Pero fíjense cómo en el momento en que el borde de la tabla corta el brazo, ese brazo de poder, ese codo de poder pierde su eficacia, ¿eh? O sea, aquí desaparece completamente el efecto. Para que exista un codo de poder necesitamos que el codo esté afirmado sobre una superficie, que no se le solape el borde de la tabla o de la tela, que esté descansando, apoyándose y reafirmándose. He traído otra Judith de otro veneciano, de Vincenzo Catena, porque las Judith y las Salomés son un poco un género en la pintura, o un subgénero en la pintura veneciana de la época. Y para que vean también cómo, aunque sea de una manera no completamente regular, porque la mano está para adentro, pero ese codo le presta a la Judith de Catena una pasable actitud de chulería, ¿no? Una pasable actitud de aquí estoy yo y de seguridad y no obstante el gesto. Sebastiano repite y repite la postura del codo, matizándola, suavizándola, reduciendo su impacto, su autoridad. Por ejemplo, en La joven de la cesta, la postura de la Judith de Catena, por ejemplo, o de la misma Judith o Salomé de Sebastiano, ha sido atenuada, ¿cómo? Pues con el ropaje, con la propia cesta, el brazo no se apoya, con una serie de matices expresivos que la hacen más amable, ¿no?, sin quitarle una cierta seguridad. En realidad no sabemos si se trata de un retrato. La joven de la cesta podría ser el retrato de, por ejemplo, la amante de una personalidad importante romana, o podría ser una pintura de género, podría ser una típica vela, ¿no?, un modelo de
de muchacha bella, donde quizá se expresa el codo de poder con la máxima intensidad es en este famoso retrato de un hombre con armadura, que durante mucho tiempo fue atribuido a Giorgione y que hoy está atribuido a Sebastiano. Fíjense cómo le saca partido al codo, encima armado, con una armadura de mucha calidad, además, para darle un matiz francamente agresivo a la seguridad o a la autoritas de la figura, ¿no? La figura, desde que la vi, me acordé del autorretrato como David de Giorgione, pensé que esa era la razón, y luego he visto que hay varios estudiosos que la han conectado efectivamente con el autorretrato de Giorgione, ¿no? En el que seguramente se inspiró, pero el autorretrato de Giorgione no tiene manos ni brazos, y eso le resta como autoridad. Así valoramos también lo que significa el codo del poder. ¿De dónde viene el codo del poder? Durero es el precedente próximo más importante. El poder de Durero no es el poder del hombre con armadura, claro, es el poder de un gentiluomo, que piensa que la pintura es un ejercicio exquisito y propio de gentes pues muy nobles, y va vestido con un jubón abierto blanco y negro fantástico, y una camisa con una cenefa bordada en oro y una capa sostenida por unas cintas, los guantes de cabritilla gris, en fin, el gorro y tal. O sea, es una perfecta fashion victim. Y desde luego muy, muy orgulloso de ser quien es. En el alféizar de la ventana está escrito: yo pinté esto a tal edad, en tal año y no sé qué, como suelen ser las inscripciones de Durero, ¿no? Aquí estoy yo. El brazo el codo es un codo de poder rotundo, absoluto, porque forma ese ángulo recto, sin solapamiento casi, rozando solo el borde, está apoyado sobre ese antepecho, sobre ese parapeto, enmarca la figura, la encaja de manera monumental con lo que sería el contorno del cuadro, el contorno de la ventana. O sea, la figura se convierte en una L y se convierte en arquitectura, la figura humana, ¿no? Y de ese modo adquiere pues una presencia mucho más imponente. La otra referencia contemporánea del codo de poder para mí sería el retrato de quizá Gerolamo Barbarigo de Tiziano. Vasari cuenta que este retrato lo pintó Tiziano de un miembro de la familia Barbarigo que en aquel momento tenía como 30 años. Y los estudiosos han llegado a la conclusión de que debía ser este Gerolamo, que debió de proteger a Tiziano, tomarlo bajo su manto, porque los Barbarigo eran una familia, como saben, muy poderosa en Venecia, que dio dogos, y que gobernó Venecia durante... La variante del codo de poder en Tiziano es curiosa porque no insiste en el plano, claro, aquí hay un desarrollo espacial mucho mayor. El codo de poder de Durero insiste en el plano, en la referencia a los bordes del cuadro y a la ventana. Aquí, en cambio, el codo es un volumen que sobresale, es un volumen que desborda. No sé si se ve la diferencia de matiz entre algo que se mueve en la superficie, como una L, y algo que, siendo una L, pero sobre todo es un empuje y un volumen que sobresale, ¿no? Un interludio. A veces se cita en esta misma... Bueno, la idea del codo de poder se me ocurrió independientemente y terminé descubriendo que había un
un largo texto de una historiadora de los gestos del Renacimiento que está dedicado al codo en la pintura del Renacimiento, ¿no? Y habla de todos, habla de las figuras de los retratados en jarras, habla de todas las variantes. Y ella, por ejemplo, sitúa a los retratos de Agnolo Doni y de Castiglione en conexión con el Tiziano, con el Durero. Yo los veo, en cambio, versiones muy disminuidas de esa energía que atribuimos al codo de poder. Este codo está bastante cortado, no se sabe bien si se apoya o no se apoya, está como blando, está como relajado, ¿no? Y con el Castiglione, que sí se apoya al modo de los retratos flamencos, donde la mano se pone en el borde mismo del cuadro, del espacio pictórico. Sin embargo, la ropa, que está maravillosamente descrita por Rafael, que se ha elogiado tantas veces, el modo en que representa los reflejos en el terciopelo, el hecho de que la ropa tenga distintos colores interrumpe el poder de ese brazo, de ese codo. Alguien que sí se sitúa dentro de la tradición de Durero y de Tiziano del codo de poder es este señor, ¿no? Y lo hace, yo creo, evocando fundamentalmente a Tiziano. Su modelo es el modelo del codo que es volumen, que sale para afuera. Hizo primero en el 39 este grabado, este autorretrato, que por supuesto está invertido, o sea que originariamente la imagen de Tiziano seguramente fue la que tenía en la cabeza, y luego pintó este autorretrato de la edad de 34 al año siguiente. Es el momento culminante de la carrera de Rembrandt, es el momento en que se encuentra realmente en la cima, o sea que psicológicamente, que es lo que solemos ir a buscar cuando interpretamos los autorretratos de Rembrandt, encaja de lleno con el momento biográfico del artista, ¿no? Pero volvemos a Sebastiano. Después de haber pintado el retrato de Ferry Carondelet, Sebastiano pintó algunos retratos que se atienen aparentemente al mismo esquema de una figura ante la superficie de una mesa, incluso con una carta, con un papel en la mano y con una ventana que da un paisaje veneciano al otro lado, sin las figuras secundarias, sin columnas, sin los accesorios, pero básicamente el esquema de Ferry Carondelet. Sebastiano encontró en el Ferry Carondelet un esquema interesante sobre el que quiso seguir trabajando. Pero, bueno, por impresionante que sea el retrato de hombre de Budapest, que por cierto he tratado a toda costa de que viniera a la exposición de pintura veneciana de este verano, nuestra, pero no ha podido ser porque es una pintura muy frágil. Pues por impresionante que sea, porque además es una pintura de tamaño natural, una figura muy imponente, es un retrato más plano que el Ferry Carondelet y también ha perdido mucho de la energía o de la presencia que tenía el Carondelet. Es como si Sebastiano hubiera vuelto un poco a sus orígenes giorgionescos, ya saben, la lírica, esa melancolía giorgionesca, un poco decadente, crepuscular en todo caso, de una pasividad como soñolienta. Eso es lo que sugiere no solo el rostro de la figura del joven, sino la masa oscura donde no hay brazos ya, no tenemos la noción de la energía, del músculo, de la presencia de un cuerpo debajo del ropón, y la misma mano, pues bueno, está ahí, toca, roza blandamente esa base sobre el cual está. El cardenal Antonio del Monte tiene más energía, recupera un algo, es otra versión del Ferry Carondelet, recupera algo más del Ferry Carondelet, pero yo creo que sin llegar a aproximarse al original, ¿no?
Sebastiano no volverá a crear un retrato ambicioso y tan magnífico como había sido el Carondelet hasta su pintura, su retrato del Papa Clemente VII, que está en Capodimonte. El gran retrato en homenaje al que fue, el que sería su protector y que finalmente le nombraría para el cargo que le ha dado nombre al artista, porque Sebastiano del Piombo viene del cargo de Piombatore, de aquel que controla el sello apostólico. El retrato de Clemente VII está pintado en 1527, o sea, meses antes, se supone, de mayo de 1527, del momento más terrible en la historia de Roma y del papado, el saco de Roma. Cuando los juegos de Clemente VII entre los franceses y entre Francisco I y Carlos V terminan bruscamente cuando las tropas imperiales, al mando del condestable de Borbón, ocupan, saquean, asuelan Roma y el Papa se encuentra prisionero en el Castel Sant'Angelo, llega a encontrarse prisionero y hasta amenazado de muerte por las tropas imperiales que en buena parte están compuestas por lansquenetes protestantes y disfrutan de lo lindo, dando un gran escarmiento a la gran Babilonia que han oído toda la vida que era Roma, ¿no? En ese momento previo a la catástrofe, Sebastiano insufla a la retórica del retrato papal con una fuente insospechada. Nunca esperaríamos que un retrato papal se inspirara en las figuras de los profetas de la Sixtina, pero así es. Es la figura del profeta Isaías la que determina la ruptura de la concordancia entre cabeza y tronco que determina la expresión del retrato de Clemente VII. Fíjense en esto. El modelo canónico de retrato papal en la Roma de esos años había sido establecido por Rafael en este retrato abrumadoramente elogiado por Vasari y por tutti quanti, ¿no? La silla entrando oblicuamente en el espacio del cuadro y el cuerpo del Papa siguiendo el marco de esa silla. Lo que hace Sebastiano es romper eso haciendo que el gesto del Papa, con una fisonomía ya de por sí suficientemente brava y agresiva, ¿no? Más joven de lo habitual en otros retratos de papas, en el propio Julio II, se vuelve hacia el lado rompiendo la disciplina del modelo rafaelesco, como con un contraposto que es un contraposto arrogante, como el de la figura del profeta Isaías, donde la cabeza mira para un lado, el torso para el otro y las piernas se mueven como entre los dos, entre un lado y otro, ¿no? Se gira una pierna hacia un lado y la otra hacia el otro. Toda la energía y los ideales heroicos que hay detrás de los profetas y de las sibilas de la Sixtina se llevan al retrato. O sea que Sebastiano renovará en los años 20 de nuevo el género del retrato, encontrando otros modelos distintos del que había tenido en Ferry Carondelet. En 1531, bueno, Sebastiano se fue de Roma después del saqueo, volvió a Venecia una temporada, pero no se quedó en Venecia, volvería a Roma y volvería a ver a su papa, a su gran protector, que le compensó por su lealtad en años tan difíciles, cuando todo el mundo le abandonaba, con el cargo de
nombramiento del sello apostólico, el control del sello apostólico, el Piombatore, un cargo que algún tiempo después le será ofrecido también a Tiziano, pero que Tiziano nunca aceptará, porque no le interesaba instalarse en Roma. El Clemente VII, no obstante, que pinta Sebastiano en 1531, no tiene mucho que ver con el de 4 años antes, ¿no? Es un hombre muy envejecido y en el que ha desaparecido aquella arrogancia, y es como si el propio Sebastiano hubiera perdido por el camino también la seguridad en sí mismo y se hubiera sometido al modelo rafaelesco contra el que se había rebelado antes, digamos, ¿no? Hemos hablado hasta ahora un poco de la relación entre el retrato y el poder y la manera en que se expresa con una cierta dinámica postural, con ciertas poses, con ciertos gestos, se expresa esa auctoritas o la energía asociada al poder. Pero vamos a seguir y vamos a terminar hablando de otro tema en el que también el retrato de Ferry Carondelet dejará huella. El poder no es simplemente una cuestión de actitud de una figura, no es simplemente un gesto de arrogancia o de seguridad en uno mismo, o de orgullo. El poder es sobre todo una relación con otros, ¿no? Y lo que el retrato de Ferry Carondelet establece es una relación jerárquica entre el poderoso diplomático y sus subalternos, sus secretarios, sus emisarios. En 1516, o sea, 4 años después de pintar el retrato de Carondelet, intentará una fórmula distinta para expresar esa relación entre el personaje poderoso y sus subalternos, con este retrato del cardenal Bandinello Sauli, su secretario, y 2 geógrafos. Sabemos que este fue un encargo muy importante para Sebastiano, sabemos que es un cuadro en el que invirtió mucho tiempo y le dio muchas vueltas, es un retrato importante en su carrera y a pesar de todo es un retrato fallido. Como composición es una obra fallida. ¿Por qué? Porque falta en él la unidad, a la vez en espacio y en superficie, que teníamos en el Carondelet. Es un retrato en el que él ha optado como un doble sistema de organización. Una organización en friso de las figuras contra el fondo de esa colgadura verde, ¿no? Y una prominencia espacial que permite destacar a Bandinello Sauli. Bandinello Sauli, digamos que las 3 figuras que lo acompañan están como atrapadas entre la mesa y la colgadura del fondo, y el cardenal demuestra su posición saliéndose de ese friso y llegando hasta el proscenio, hasta el primer término. Bueno, así está pensado para que funcione. En la práctica, ¿qué sucede? Que el cuadro se cae en 2 partes, se divide en 2. Se convierte en el cardenal Bandinello Sauli con el secretario que le está silbando algo al oído, que le está murmurando algo al oído, y estos 2 que están a lo suyo y que se convierten como en un cuadro, se diría que es un añadido posterior y están como ocupados con el libro sobre la mesa. Bueno, algunos detalles circunstanciales. El cardenal Bandinello Sauli era en este momento, en el 16, había sido nombrado cardenal, había sido creado cardenal en el año 11 por Julio II, a quien acabamos de ver. Y en este momento estaba en la cima de su poder en Roma, Sauli. Pero solo un año después, en el 17, sería detenido como parte de acusado de una vasta conjura de cardenales
contra León X y despojado de sus cargos, etcétera, ¿no? Y moriría en el año 18. Entonces, bueno, es la imagen de un hombre que está en la cima del poder, pero que se encuentra al borde del abismo. Por cierto, el cardenal Sauli es uno de los candidatos a modelo del famoso cardenal del Prado. No el único, ni siquiera el mejor situado, pero uno de los cardenales. Y bueno, en la fisonomía tienen algo que ver, ¿no? Y en edad tampoco anda mal. Un último detalle es que Sebastiano ha vuelto a utilizar una greca, un borde cúfico de una alfombra turca para cubrir la mesa donde se realiza el debate, ¿no? Bueno, entonces decía que aquí el cuadro se divide en dos, se cae como en dos pedazos. El cardenal, con su confidente, su secretario, recoge un modelo que sin duda Sebastiano había visto en Mantua, en un pintor que tiene mucho que ver con la tradición veneciana, como es Mantegna, en la famosa escena de la corte de la Cámara degli Sposi, donde Lodovico Gonzaga se mueve para oír las noticias que le trae su secretario o mensajero. Es como una escena del Padrino, ¿no? ¿No les parece? El gesto como de negligencia, de no me importa demasiado, y el aspecto concentrado del secretario que está mirando para otro sitio, pero está con los 5 sentidos puestos en lo que le va a decir el capo, ¿no? Aquí está Bárbara, la mujer de Lodovico, está su familia, es la familia siempre, y luego los cortesanos. Probablemente la propia idea del friso, del fondo de Mantegna, pudo influir en este sentido del friso que hace a los personajes, que hace la composición de Sebastiano fallida. Diríamos que un equivalente logrado de lo que Sebastiano había intentado lo encontraríamos en Rafael, ¿cómo no, no? Rafael sí consigue un modelo espacial que no se le cae a pedazos como la composición de Sebastiano con su León X. Rafael establece un modelo con su Julio II y establece otro modelo con León X, ¿no? Un modelo más espacial, múltiple, con esos dos personajes que seguramente, solo seguramente, son Giulio de Giuliano de Medici y Luigi de Rossi, que ¿qué están haciendo? ¿Le están moviendo la silla al Papa? ¿Le van a apuñalar o al contrario, le están guardando las espaldas, ¿no? Produce una inquietud tremenda ese grupo donde León X da las espaldas a estos dos personajes que tienen como tanto que decir, ¿no? Los retratos a 2 o a 3 son un problema muy de este momento, de esta década, de la década de 1510 a 1520, tanto en Roma como en Venecia. Y en Roma en particular nos interesa porque se estaba moviendo hacia allí, se movía hacia allí Sebastiano. Vamos a ver 4 retratos que tienen que ver con las relaciones entre una figura, digamos, mayor y una figura menor, una figura dominante y una figura subordinada, en obras que han sido atribuidas en algún momento a Sebastiano el Piombo. Muchas veces lo que se atribuye a un artista en algún momento, aunque luego se cambie de opinión sobre la atribución, nos informa bastante también sobre lo que ese artista representa. Este cuadro hoy atribuido a un seguidor de Giorgione se atribuyó en otro tiempo a Sebastiano el Piombo. Es un retrato dual, extraño, porque los personajes no aparecen al mismo nivel, como los de Sebastiano en el cardenal Bandinello Sauli, sino uno detrás de otro, como
bailando la conga, ¿no? O algo así. Uno como en fila, formando un tren. La figura de primer término es el señor, un joven enamorado, se supone, que tiene en la mano una naranja agridulce, emblema de los padecimientos del amor, y tiene el gesto emblemático de la melancolía. Y el de detrás, con otra luz, con una luz más cruda, es el criado, que mira con ironía implícita a los afanes de su amo y sugiere un punto de vista pues, más crudo también y más carnal sobre lo que le pasa a su amo. Es un poco como el paralelismo o los diálogos cruzados entre Calisto y Sempronio Pármeno en La Celestina, ¿no? Cómo habla Calisto de su amada y de lo que le pasa por culpa de su amada, y cómo hablan, con qué crudeza, con qué materialismo hablan Sempronio Pármeno de lo que le pasa a su amo y de cómo se puede arreglar, ¿no? Pues es exactamente, yo veo representado ahí esa dualidad de La Celestina. El Lorenzo Lotto es algo distinto, completamente distinto, porque es el retrato de un orfebre de Bérgamo, Giovanni Agostino de la Torre, al que Lotto retrató, y al parecer cuando el pobre Giovanni Agostino falleció, su hijo quiso que Lotto lo incluyera detrás de su padre. Y entonces es una relación de subordinación por pura justaposición, porque no hay una relación viva entre las figuras, como tampoco la ha habido porque las figuras no han sido introducidas a la vez en el cuadro, ¿no? Quizá el retrato dual más famoso de su tiempo pertenece de nuevo a Rafael. El autorretrato con un amigo del Louvre, donde hay una cierta relación de subordinación. Este se supone que es Rafael. Su amigo, Rafael, le pone la mano en el hombro con un gesto casi paternal, y el amigo, lo característico, lo innovador de Rafael es que crea una dinámica mediante esta figura que vincula a Rafael con el espectador, porque se vuelve hacia Rafael, que está detrás de él, pero a la vez nos señala a nosotros. Fíjense que hay un retruécano visual, pues como el de Velázquez en Las Meninas, porque se supone que el que está delante, aquí, el que está ocupando nuestra posición delante del cuadro, es el propio Rafael, ¿no? O sea que el amigo está señalando a Rafael delante de él y detrás de él. Igual que pasaba con Velázquez, el juego del artista que está delante del cuadro y detrás, representado al fondo, ¿no? En su retrato El cardenal Salviati, Sebastiano intentó un juego parecido. Yo creo que tuvo presente el cuadro de Rafael, porque también, bueno, no se sabe quién es el personaje que aparece en la esquina izquierda. Hay una hipótesis sobre que es un amigo común del cardenal Salviati y de Sebastiano del Piombo, pero lo que nos interesa es cómo, con el movimiento, con la torsión, quiere vincular a las dos figuras. En este caso es al revés, el rostro se vuelve hacia el espectador y el cuerpo se vuelve hacia el amigo, ¿no? Es un poco la inversión de lo que pasaba en el cuadro de Rafael. En fin, y terminamos ya. El retrato de Ferry Carondelet estableció el modelo más popular, más recurrido, más imitado de representación de la relación entre un jefe y un subordinado en la pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos a ver algunos ejemplos. El cuadro de Girolamo de Carpi del cardenal Hipólito de Medici y Monseñor Mario Bracci
fue atribuido a Sebastiano durante mucho tiempo y entendemos por qué. Porque el sentido de confrontación, colaboración, subordinación entre las dos figuras está inspirado probablemente en el cuadro de Carondelet. Pero hay casos en los que la relación de subordinación es más patente. Nada menos que Tiziano imitó en un cuadro, la imagen es mala porque está en una colección privada y los coleccionistas no son muy amigos de permitir su reproducción, pero Tiziano pintó ese retrato de Georges d'Armagnac, obispo de Rodí, con su secretario Guillaume Filandrier, sabemos todas las circunstancias de la pintura del retrato, evidentemente inspirándose en el retrato de Ferry Carondelet, ¿no? Con una posición lateral, desplazada, que pone al secretario, al pobre, al borde mismo del límite del cuadro, pero además con una diferencia de altura, con el secretario junto a la ventana. Yo creo que se ve muy bien hasta qué punto se inspiró Tiziano en él. Y a su vez, en ese Tiziano que estaba en una colección, estuvo en una colección británica, sigue en una colección británica, pero estuvo en Inglaterra desde el principio, pues Van Dyck, en su etapa británica, se inspiró para crear este retrato de un conde, el conde de Strafford, con su propio secretario. Un cuadro del que, por cierto, se harían montones de réplicas, de copias y tal. Fíjense que, bueno, la referencia inmediata obviamente es al Tiziano, con la carta desplegada en vez de la carta recogida, la carta plegada, pero la referencia última es al Ferry Carondelet. Y hay otros ecos que los especialistas han creído ver. No es tan literal el de los 4 filósofos de Rubens, donde Rubens se representa con 3 amigos humanistas, pero la mesa como espacio compartido y la diferencia de alturas puede ser también un término de comparación. Desde luego hay una relación con la obra de Sebastiano Bombelli, el retrato del conde Roger Palmer y su secretario, y la hay sin duda alguna en este retrato holandés de un teólogo y su secretario, de Jacob van Oost. Y llegamos hasta el pleno siglo XVIII, con Lord Rockingham, que fue primer ministro 2 veces y que tuvo como secretario a Edmund Burke, que es el famoso filósofo político y filósofo estético, filósofo de la estética, el inventor del concepto moderno de lo sublime, ¿no? El autor del tratado sobre lo sublime, en una obra que estaba destinada a celebrar a Lord Rockingham, siguiendo el modelo de Van Dyck, de Tiziano y de Sebastiano del Piombo en último término. Yo no sé si Reynolds sería consciente del origen, probablemente no, sería consciente quizás seguramente solo de Van Dyck o de Tiziano, con un cuadro muy, ¿cómo decir?, muy pomposo, muy de gran ceremonia, con la columna convertida ya en un atributo del gran retrato cortesano, pero que se quedó interrumpida, porque como todo lo bueno se acaba, el pobre Lord Rockingham súbitamente fue cesado como primer ministro. Muchas gracias.